La municipalidad y su comunidad declara ciudadano notable al señor José Favoreto, nuestro amigo, en el 128 aniversario de la fundación de Venado Tuerto. Esto es, lo ha dado, obviamente, lo ha otorgado el el psicólogo José Luis Freire, que es el intendente de la ciudad de Venado Tuerto, en el cumpleaños de la ciudad de Venado Tuerto, 26 de abril de este año 2012. Para nosotros es un honor realmente tener esta placa en la mano y por supuesto agradecerle a José que nos reciba en su casa, en su taller. Señor ciudadano notable de Venado Tuerto, bienvenido a Noche Express. Buenas noches a todos los televidentes de Noche Express. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por esta invitación que me cursó este notable periodista y gran amigo que Luis María, y estoy a órdenes de él de tratar de complacerlo y en la misma llegar al televidente. José, muchos años de historia obviamente en su cerebro, ha pasado por su vida. Usted está a punto de cumplir 80 años. Sí, ya estamos esperando que llegue octubre para celebrar los 80 años, sí. Y bueno, como me dice usted, sí, abracé esto desde muy pequeño, nunca trascendió lo que yo hacía y bueno, me descubrieron después allá cuando Venado se aprestaba a cumplir el centenario de su fundación, ahí me descubrieron de que yo hacía todo esto, pero siempre me gustó llevar historia y vuelvo a reiterar, lo hice siempre en secreto, tratando de pasar por desapercibido y siempre lo hice con amor, con afición. Esto insume mucho esfuerzo, por sobre todas las cosas tener mucha voluntad, que eso para mí es esencial. Digo, desde muy jovencito seguramente por todas las cosas que nos ha mostrado y que estamos viendo, porque vamos a ir insertando imágenes sobre lo que estamos hablando, usted tiene datos de todo, precisamente datos de todo. Tiene del Consejo Deliberante del año 1940, tiene la cantidad de iglesias que hay en la ciudad de Venado Tuerto, tiene datos que no tiene nadie en esta ciudad. ¿Realmente a usted se le ocurrió esto desde muy joven o ya de grandecito empezó a gustarle y empezó a juntar? Cuando yo tenía 12 años, mi familia vinieron de la provincia de Córdoba. Siempre recuerdo mi pueblito, un pueblito muy pequeño en el sur de Córdoba, está pasando canal, se llama San Severo, que en la actualidad, aunque muchos no lo puedan creer, prácticamente es una aldea donde estarán en pie 4 o 5 casas y no creo que exceda a los 20 habitantes en esas 4 o 5. Se conserva bien, sí, como es muy cuidada la capilla y la escuela. En la escuela el año pasado venían 8 chicos que venían del campo. Es una colonia, es un pueblo más vale tambero, existen muchos tambos ahí. Nunca me olvidé de ese pueblo. Mis padres se radicaron acá cuando yo tenía 6 años y ya desde chico, cuando me mandaron a la escuela, ya me empezó a gustar la historia, la geografía. Según mi maestro de sexto grado, a quien lo recuerdo permanentemente, quinto y sexto grado, los 2 últimos años que terminé el primario, don Carlos Kleiber, un gran educador, él me sabía decir que yo era un muchacho inteligente, era un alumno que aplicaba bien las materias. Bueno, y me gustó siempre la historia, entonces empecé desde muy chico a hacer... me gustaba la música, me gustaba y me gusta la música popular, también llevo estadística, por ejemplo, nacimiento, fallecimiento de todos los artistas, compositores, qué piezas compusieron, que tengo todo archivado. Y después el fútbol me atrapó, en aquel entonces me atrapó el fútbol, y con 12 años hice el campeonato profesional de 1946, con cual sigo conservando el primer cuadernito, que era un cuadernito de 10 hojas, que lo compré precisamente en San Severo, porque cuando yo terminaba en el receso escolar, yo iba y visitaba San Severo, porque ahí estaba mi abuelo materno y tenía familiares, así que siempre iba allí. Y cuando iba, en una oportunidad, ya repito, en el año 46, se me ocurrió
escribir algo sobre el campeonato de fútbol. Yo era un pibe, ya le digo, tenía 12 años. Y bueno, me compré un cuadernito ahí, que lo conservo todavía, en una librería que había ahí en el pueblo, era mercería anexado a mercería. Y en ese mismo lugar hasta había comprado el forro para forrar el cuadernito, un forro color azul, que lo sigo teniendo, lo guardé como una reliquia. Ya han pasado 60 y pico de años, 65, 66 años, para ser más preciso. Y bueno, y lo sigo conservando. Entonces, y después la historia me apasionaba. Yo veía que Venado tenía sus grandes protagonistas, y el 25 de febrero del 78, escuchando la radio que estaban transmitiendo desde Yapeyú el bicentenario del nacimiento de nuestro héroe máximo, el general San Martín, por supuesto, yo pensaba que Venado Tuerto tenía similitud con el pueblo de Yapeyú, donde estaban recordando Yapeyú, cómo se había iniciado ese pueblo. Y ¿por qué tenía similitud? En el sentido que, por ejemplo, hablaban de personajes que hubo en Yapeyú, Venado Tuerto lo tenía. Hablaban del negocio, hacían una especie de raconto de lo que fue Yapeyú, cómo se fundó, en qué forma. Y Venado Tuerto, sí, de una forma o de otra fue fundado. Entonces comentaban quiénes fueron los primeros pobladores, a qué se dedicaban, los primeros panaderos, los primeros comerciantes que aparecieron ahí en Yapeyú. Entonces yo me puse a pensar, pero ¿y si Venado lo tiene todo eso? Faltaban 6 años para que cumpliera los 100 años de vida. Y bueno, empecé a elaborar un trabajo. Me recuerdo siempre que hice un pequeño bosquejo ese mismo día, 25 de febrero del 78, y con ese mismo bosquejo, que lo había hecho a mediodía, me voy a entrevistar a mi maestro de sexto grado, reitero, don Carlos Kleiber, y le pregunté qué le parecía la idea que tenía, que la idea se centraba en ofrecer a la comunidad de Venado Tuerto un obsequio. Nunca pensé que se iba a convertir en libro. Y bueno, y andando en bicicleta, como ya manifestó fuera del micrófono usted, empecé a andar, a recorrer, y durante 6 años, siempre andando en bicicleta, cuando presenté el trabajo hecho para hacer lo que yo pensaba, hacerle un obsequio a la Municipalidad de Venado Tuerto, me dijeron, no, esto está muy bien hecho, hay que hacer un libro. Entonces hubo gente que colaboró desinteresadamente, una firma que es donde yo estaba en ese entonces trabajando y donde me jubilé, que es la firma Corben. La señora Aide Iraola, que era la titular de Corben, recuerdo, se prestó presurosa, la verdad, porque faltaba poco tiempo, y con la ayuda del contador Luis Martínez Real, consiguieron el dinero suficiente, y recuerdo que lo hicieron en la imprenta de Valortigara, que estaba por nacer el diario El Informe en ese tiempo, no había empezado, estaban programándolo. En el año 78. En el año 78. En el año 78 cuando empecé. En el 84, en el 83 lo llevé para que terminara dentro de un año. Así fue. Y ahí es cuando estaba por aparecer el diario. Claro. Estaba en pañal el diario El Informe, porque sí, recuerdo que Jesús Valortigara decía, vamos a sacar un diario, y en fin. Y la repercusión, el alcance que tuvo el diario, porque yo lo elogio ese diario, digo que no le tiene por qué envidiar a los grandes diarios que del país, porque es cierto, está muy bien ilustrado, muy bien hecho. Sí. La historia obviamente lo lleva tal vez a recordar algo importante. ¿Qué es lo que más recuerda usted de algún acontecimiento, algún acto, algún hecho que estuvo o que tuvo la ciudad de Venado Tuerto y que usted tenga en la memoria ahora, ¿no? Sí, bueno, tengo muchísimo. Yo cuando iba a la escuela, por ejemplo, recuerdo siempre los desfiles que se hacían conmemorando la fundación de Venado Tuerto. En aquel entonces se hacía, que yo siempre lo dije, era el 2 de junio, porque es la fecha de fundación, porque el gobierno de la provincia de Santa Fe nombra a la primera autoridad en el pueblo, que fue don Alejandro Strogamod, con carácter de juez de paz, y tal es así que la actual calle Santa Fe se llamaba 2 de junio, y se hacían esos desfiles el 2 de junio, y desfilaba, por ejemplo, los que siempre se lucían era el Colegio Sagrado Corazón y la Escuela Santa Rosa, y Noble Iván Saga al Colegio Normal, que eran los más destacados.
Después estaba el Colegio Manzano, en fin, otros colegios que también desfilaban. Bueno, eso es un recuerdo muy lindo, que cuando vino el primer presidente de la República, que vino acá a Venado Tuerto en el año 44, Edelmiro Farrell, también lo recuerdo. En fin, eso... yo la niñez quisiera retroceder muchísimos años atrás, porque uno vivió una infancia tan linda, tan noble, tan... ¿Y cómo era Venado Tuerto? Porque no había en aquel entonces seguramente pavimento, no había muchas cuadras. No había pavimento, por ejemplo, en la calle Castelli, viniendo por Castelli, a la altura de... Castelli y Mitre vendría a ser, bueno, ahí estaba el mercado municipal, que había una cuadra más adelante, donde hoy funcionan la municipalidad con una serie de... deportiva. Exactamente. Bueno, eso era todo camino de tierra. ¿Y en ese entonces qué cantidad de habitantes habría? Y yo calculo que puede haber tenido 20, 30.000 habitantes, más o menos en esa época. Yo estoy hablando ya por el año 50. ¿Y la importancia de esos años? Del 40. La importancia de esos años era que era el trigo, era el maíz, sí, la ganadería. Claro, el maíz, el trigo, la ganadería. Eso se nutría. Eso sobresalía netamente. ¿Y cómo se llegaba? No existía, por supuesto, lo que hoy conocemos por supermercados, está bien. La computadora, bueno, ni hablemos. Claro, ni hablemos. Digo, ¿cómo se llegaba a las grandes ciudades como Rosario, como Córdoba, como Buenos Aires? Bueno, por medio de colectivo, por ejemplo. ¿El tren también? En tren, en auto, sí, el tren dio una utilidad muy, muy importante, sí, porque el tren todos los días viajaban a Buenos Aires y a Rosario, ¿no? El tren le dio un enorme adelanto, no solo a Venado, sino a todos los pueblos, sí. Hoy en día tenemos que lamentar la inexistencia de ese servicio.